Buena tarde, amados hermanos, bendecidos nuevamente a la distancia. Pues la verdad es que damos gracias a Dios porque esperamos pronto volver a reunirnos, ¿verdad? Así que agradecidos estamos con el Señor por este tiempo, porque Dios nos está permitiendo hoy llegar a través de estos medios, llevar esa palabra a nuestros hogares. Bien, el día de hoy, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en la primera carta a Corintios, en el capítulo 1 y versículo 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24, dice de la siguiente manera: sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Verso 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. Definitivamente, hermanos, el mensaje de la cruz, como también lo dice en la primera carta a los Corintios, un versículo anterior, dice: el mensaje de la cruz, dice el verso 18, es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Cuando nosotros somos llamados por el Señor, hermanos, a participar de su reino, aquellos que fuimos escogidos por el Señor, debemos tener bien claro este principio, lo que la Biblia llama la locura de la cruz. Dice este verso 24 que Cristo es poder de Dios, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Para los que se pierden, dice la Biblia, como lo decía en el versículo 18, es una locura. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Es importante tener en cuenta que para algunos la cruz es perdición, y para nosotros no solamente es salvación, sino lo que ocurrió en la cruz viene a cambiar de una manera gloriosa todos los aspectos de nuestra vida. Como la historia está dividida en antes y después de Cristo, creo que para nosotros no es antes y después de Cristo, sino, siendo mucho más específicos, tenemos que decir es antes y después de la cruz. Y como dice la palabra, Cristo es poder de Dios. La cruz, hermanos, para los hijos de Dios, es un sinónimo, su significado es poder. Y dice la palabra, y la sabiduría de Dios. Lo que ocurrió en la cruz fue algo extraordinario. Me llama la atención como el verso 25 dice, ese plan ridículo, oigan, era como lo decía el verso 18, ¿verdad? Es la locura de la cruz, pero ahora dice en el verso 25, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Como querramos llamarle, la locura de la cruz, el plan ridículo de Dios, al final de cuentas, la Biblia dice que es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Detengámonos un momentito aquí, hermanos. Yo debo entender que en primer lugar la cruz para mí es poder, que Cristo para mí es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que para mí Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios, cuando traslado eso al verso 25 y empiezo a ver detenidamente de lo que los incrédulos llaman
el plan ridículo de Dios, debo entender que aunque sea llamado el plan ridículo de Dios, en ese plan ridículo de Dios, la sabiduría de Dios es más sabia que el más sabio de los planes humanos. Bien, y aquí quiero empezar a plantear algo el día de hoy. Todos en la vida hacemos planes. ¿Y quién de nosotros no hace planes? Pero el hombre más sabio, ¿sí?, con sus planes, dice la Biblia, dice, esos planes son necedad. Esos planes son reflejo de la ignorancia. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Entonces, para empezar a plantear el tema el día de hoy, debemos entender que los planes humanos, aún del hombre más sabio, la fuerza de cualquier hombre, por muy fuerte que sea, no solo en el aspecto físico, sino podría ser en el aspecto económico, en el aspecto intelectual, esa capacidad que los hombres creemos tener. Si no estamos en el Señor, hermanos, podría ser, y efectivamente así es, esos planes son más, esa sabiduría humana, la Biblia describe que son más ignorantes que la ignorancia de Dios, y que la mayor fuerza de los hombres, ¿sí?, es más débil que la debilidad de Dios. Entonces, todo lo que venga del hombre no tiene nivel de comparación, aunque el hombre pueda catalogar o decir que los planes de Dios, o entender que las cosas de Dios son ridículas, pueden ser irrisorias, pueden causarnos, pueden ser motivos de burla, pueden ser motivos de risa. Pero la Biblia dice que ese plan ridículo, aunque los hombres lo llamen ridículo, débil, impotente, aunque lo llamen un plan obsoleto, aunque ahora digan que la Biblia no está pasada, está desactualizada, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la fuerza de Dios y los planes de Dios, en primer lugar, hoy son más vigentes que cualquier otra cosa. La sabiduría de los hombres hoy es obsoleta. Hoy el hombre puede inventar una cosa y en un año o en menos tiempo eso ya quedó obsoleto. La palabra de Dios, el consejo de Dios, permanece para siempre. La palabra de Dios no pasa, puede pasar el cielo y la tierra, pero no la palabra de Dios. Ahora, viendo este primer planteamiento, me llama poderosamente a mí la atención lo que la palabra de Dios dice en Colosenses, en Colosenses capítulo 2 y en el versículo 3 dice la palabra que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hermanos, qué maravilloso saber que en ese plan de Dios, en ese plan que es Cristo, en ese proyecto de Dios que es Cristo a nuestra vida, aunque parezca ridículo, aunque parezca motivo de burla, aunque la gente no confía en eso, dice la palabra en el verso 3, que en Él, en Cristo, están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Creo que es importante, hermanos, yo creo que es importante entender el verdadero significado de la cruz. Cuando entendemos lo que ocurrió en la cruz, cuando Dios nos revela esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí?, del conocimiento que estaban escondidos, pero no porque Dios quisiera esconderlos, sino porque es su propósito. Este era el tiempo en que Dios quiere revelarse al hombre
quiere mostrarle al hombre esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si leemos el versículo 2, dice: quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Hermanos, a esto se refiere la Biblia. A que podamos entender que el plan de Dios, según el capítulo de Colosenses 2 y versículo 2, se llama Cristo. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. No es que Dios tenga un esquema, no. Dios tiene un plan de vida para nosotros. Y en Cristo, ese plan de vida se realiza. Y cuando yo entiendo que el plan de Dios es Cristo, yo debo entender que lo que ocurrió en la cruz es algo extraordinario, lo que Cristo hizo en la cruz en favor mío. Y por eso dice el verso 3: en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, en Cristo están escondidos esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Volviendo a lo que dice el apóstol Pablo, en el capítulo 26, después de que habla de la ridiculez del plan de Dios, de lo que el hombre considera ridículo. Oiga, o sea que cuando hablamos del plan ridículo, estamos diciendo que hoy Cristo para mucha gente es ridículo. Hablar de Dios, hablar de la palabra, hablar del reino de Dios es ridículo. Pero aquí la Biblia dice, escuche lo que dice en el verso 26. Hay algo hermoso que hoy quiero compartir con ustedes. Verso 26. Recuerden, amados hermanos, 1 Corintios 1:26, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. Este versículo puede ser malinterpretado, porque mucha gente cree que Dios llamó a gente de escasos recursos, gente pobre económicamente o con ciertas características de las cuales nosotros llamamos pobres o débiles. Pero la Biblia dice: recuerden, oiga esto, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. Quiere decir que cuando nosotros fuimos llamados, fuimos trasladados del reino de su Hijo amado, ¿sí? Del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nosotros éramos, si no éramos poderosos, si no éramos ricos, ¿sí? Si no éramos sabios, significa que cuando estábamos en las tinieblas éramos ignorantes, débiles o pobres. Y cuando Dios nos llama, haciendo referencia a lo que ocurre en la cruz, Dios, como usted lo puede interpretar claramente, dice: eran sabios. Pocos de ustedes eran. O sea, pero quiere decir que en este traslado de reino, el hombre, Dios lo hace sabio. Dios nos hace poderosos. Y Dios, como dice aquí, Dios nos hizo ricos cuando Él nos llamó. ¿Entiende? O sea, no es que yo no interprete bien este verso. Usted y yo debemos saber interpretar que efectivamente, ciertamente, cuando nosotros no habíamos sido llamados por el Señor, ¿sí? Cuando vivíamos en ese reino de oscuridad y tinieblas, lo que había en nosotros era ignorancia, era debilidad, ¿sí? Era miseria, era una decadencia total en nuestra vida, pero nosotros no éramos eso. Cuando Dios nos traslada al reino de su Hijo amado, Dios nos hace, si usted quiere lo puede repetir conmigo, poderosos, Dios nos hace sabios y Dios nos hace ricos cuando Dios nos llama.
Algunos pensarán solamente en dinero, no. Nosotros fuimos bendecidos con toda bendición. Nosotros, a través del Espíritu Santo, Dios ha mostrado su sabiduría hoy, y el reino de Dios, que es sinónimo de poder de Dios, se manifiesta en nuestra vida. El Señor vino a darle plenitud a la vida del hombre. Mas dice el versículo 27, ponga atención porque esto está muy importante, dice, oiga cómo dice, en cambio, verso 27 de 1 Corintios 1, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a lo que se cree sabios. Escuche usted conmigo esto. En ese reino de tinieblas éramos considerados, aunque éramos para el mundo, ¿sí? Para los que consideraban ridículo el plan, para quienes la cruz es una locura, la Biblia dice que Dios escogió, oiga esto, lo que el mundo consideraba ridículo. El ridículo, una persona ridícula es una persona que todos se ríen, lo menosprecian, se avergüenzan de él, es el hazmerreír de la sociedad o del ambiente en que esa persona se mueve, ¿sí? Entonces, pero Dios te llamó, aunque tú y yo éramos el hazmerreír, éramos motivos de murmuraciones, la gente pensaba y decía cosas acerca de nosotros, pero Dios nos escogió para avergonzar a lo que se creen sabios. Cómo Dios cambia el balance de nuestra vida el día de hoy, ¿sí? Usted tal vez hace un tiempo, o tal vez hoy, su autoestima esté por los suelos, su forma de pensar y de referirse a su persona. Hoy usted puede decir, no, es que nadie me ama, no podemos pensar de esa manera, porque Dios eligió lo que el mundo consideraba. No es que fuéramos, oiga esto, ridículos, sino era la consideración que el mundo tenía acerca de nosotros, la percepción que el mundo pueda tener hoy de los hijos de Dios. Pero como nosotros no vivimos por la percepción que los hombres puedan tener de nosotros, sino nosotros vivimos por lo que ella hizo en la cruz, en nuestra vida, las cosas cambian, porque dice la palabra, para avergonzar a los que se creen sabios. Porque esa sabiduría del hombre, Dios la dejó como necia, como tonta, ¿sí? Dice la palabra en Juan, que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que todos los profetas, hasta Juan, que fue el más grande del antiguo pacto. Entonces, hoy Dios nos ha elegido, y Dios, aunque el mundo a los ojos de los hombres parezcamos un espectáculo de ridiculez, ¿verdad? Pero Dios nos escogió para avergonzar a los que se creen sabios. Escuche usted, ¿sí? Más que los lentes es por lo que Él ya hizo en la cruz. Ahora dice lo siguiente, escuchemos lo siguiente, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió personas débiles en todo el sentido de la palabra, personas que a los ojos del mundo, de los hombres, son débiles, ¿sí? El mundo cree que puede pasarse sobre nosotros y tal vez hacer con nosotros lo que quieran, ¿verdad? De hecho, aquí en Guatemala hay un dicho, hay algún dicho malo, ¿verdad? Que dice, cuando por poco avientan a una persona en el tráfico, dice, por poco me echo a un cristiano, ¿verdad? O sea, los cristianos son considerados débiles, son considerados el hazmerreír, los hijos de Dios son considerados el hazmerreír, pero
cuando yo leo esta palabra, yo entiendo que Dios escogió a hombres débiles, porque en esa debilidad es donde se perfecciona el poder de Dios. Qué hermoso. Tal vez hoy usted esté pasando por un momento de debilidad, por un momento difícil de su vida, pero déjeme decirle que en esa debilidad se perfecciona el poder de Dios. Por eso Dios no escogió al soberbio, Dios no escogió al altanero, Dios no escogió al que se creía algo, sino Dios escogió como la Biblia dice, al que no tiene poder, para avergonzar a los poderosos. Dios escogió gente sin recursos, Dios escogió gente que tal vez no tiene una gran capacidad intelectual, no un gran conocimiento intelectual, mejor dicho, gente que no tiene títulos, pero Dios lo hizo para avergonzar, como dice la palabra aquí, a los poderosos, a aquellos que creen que porque no tienen dinero, o porque tienen un título, o porque tienen posiciones, y no estamos en contra de ninguna manera, al contrario, esas son bendiciones de Dios, pero sí es importante entender que Dios te escogió en medio, en las debilidades, porque el propósito de Dios es mostrar su poder, es perfeccionar su poder en la debilidad del hombre. Si hoy hay alguna debilidad en nuestra vida, debemos de entender que esa debilidad es la razón, es el medio que Dios utiliza para mostrar su poder en esa debilidad. Y por eso dice la palabra de Dios en el verso 28, Dios escogió lo despreciado por el mundo, ¿sí? Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que el mundo considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¡Qué extraordinario! Dice la palabra, Dios escogió lo despreciado por el mundo. O sea, veamos cómo el sistema, cómo el mundo nos ve, nos percibe, considera que claro, pero dice la palabra, Dios escogió lo que el mundo despreció, ¿sí? Pero hermano, Dios escogió lo que el mundo ha despreciado, lo rechazado, lo vil, lo débil, ¿sí? Eso fue lo que Dios hizo. La Biblia dice lo que considera como nada. ¿Qué palabra más fuerte esto? Si alguien hoy se considera nada o piensa que en la vida no tiene nada, ¿sí? Su coro se llama para mí, ¿sí? Como dice aquel cantante, la vida no vale nada, ¿verdad? O sea, yo no soy nada. La Biblia dice, Dios escogió lo que era considerado por el mundo nada. O sea, y nada es nada, ¿verdad? O sea, podría ser que hoy tal vez usted esté experimentando una posición, un estado en el cual hoy usted considera que llegó al fondo, ¿verdad? Porque yo entiendo que nada es nada, ¿verdad? Usted tocó fondo, que su hogar, que su empresa, que su familia, que la situación que hoy usted esté atravesando, emocional o espiritualmente, ya no da más. Hoy usted tocó. Pero Dios así nos escogió. Y dice la palabra, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Hermanos, qué maravilloso es el Señor el día de hoy. Dios está considerando gente que bajo la perspectiva del sistema, del mismo sistema religioso, ¿verdad? Porque a veces dentro de las mismas congregaciones hay gente que es rechazada y menospreciada porque no tiene ciertas atribuciones religiosas, entre comillas, los mismos líderes no tenemos la capacidad de ver el talento, el don de Dios que hay en ese hermano y decimos, no, ese hermano no va a dar una, ese no sirve, ese hermano pues de plano Dios por su gracia, pero no entendemos que Dios de la nada hace algo muy importante.
Para Dios, lo nada es convertido en algo muy importante. Si hoy usted se considera nada, déjeme decirle que usted y yo somos importantes en ese plan que, aunque llamado es ridículo, es un plan glorioso. Los hombres no lo pueden entender. Por eso dice el verso 29, como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. Mire, por eso es que nadie puede gloriarse de nada, porque Dios escogió lo vil, lo despreciado, lo que el hombre consideraba a sus ojos eran débiles, por eso dice, nadie puede jactarse de nada en presencia de Dios. Verso 30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Hermanos, qué importante es esto. En esa unión de los hijos de Dios con el Padre, a través de Cristo, dice, Dios hizo que Él fuera la misma sabiduría para nuestro beneficio. Esta sabiduría, el entender lo que la palabra de Dios dice, el entender el nuevo pacto, hermanos, trae una cantidad ilimitada y gloriosa de beneficios en nuestra vida. De la misma manera, el no entender el reino de Dios en mi vida, lo que fue hecho en la cruz, no entender lo que, aunque el mundo lo considere ridículo, aunque la cruz sea una locura para lo que se pierde, eso para nosotros es glorioso, porque eso trae unos beneficios extraordinarios y gloriosos. Pero no entenderlo también, para la persona que no lo entiende, hermanos, definitivamente el hombre está viviendo la peor miseria humana. Y por eso dice, por lo tanto, como dice la Escritura, ¿sí? Si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Bien, dice en 2 Corintios, en el capítulo 13, hermanos, ¿sí? Dice en el capítulo 13 y en el versículo 4 dice, cuando Cristo fue crucificado, oiga, era débil, pero ahora vive por el poder de Dios. O sea, cuando Cristo fue crucificado, era débil. Cristo crucificado era un Cristo débil, ¿verdad? Pero ahora vive por el poder de Dios. Por eso para nosotros entender la cruz y la resurrección son determinantes, hermano. Porque si yo solo me quedo viendo la cruz, veo a un Cristo crucificado, débil. Pero ese mismo versículo dice, pero ahora vive por el poder de Dios. O sea, por el poder de la resurrección. Nosotros compartimos con Cristo esa debilidad, pero gracias al poder de Dios, también compartimos con Él la vida. Hermanos, la locura de la cruz y el poder de la resurrección transforman nuestra vida. Esa debilidad de la resurrección, cuando la Biblia dice que si fuimos crucificados también seremos resucitados con Él. Cuando el hombre experimenta en su vida ese poder de la resurrección, ¿sí? Ese poder, la palabra dice, pero ahora vive por el poder de Dios, nosotros compartimos con Cristo esa debilidad, pero gracias al poder de Dios, también compartimos con Él la vida. Hermanos, el hombre hoy tiene la oportunidad, los hijos de Dios, de no solamente compartir la debilidad de la cruz, sino también de compartir y experimentar
el poder de la resurrección. Ese poder de Dios, la Biblia dice, ¿verdad? Que ese poder que trae y que emana vida de nuestro ser. Y por eso dice la palabra, porque de nuestro interior correrán, brotarán, saltarán ríos, manantiales de agua viva. Manantiales que saltan para vida eterna. El día de hoy, hermanos, qué maravilloso es. La Biblia dice, si es necesario, oiga esto, para terminar el verso 4, cuando vayamos a verlos, les daremos pruebas de ese poder. Hermanos, los hijos de Dios, los que hemos experimentado el poder de la resurrección aquí, porque la resurrección es tan importante, como dijo el apóstol Pablo, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y nuestra fe no es para la vida eterna, es para hoy. O sea que el poder de la resurrección, la experiencia de la resurrección, la manifestación de la resurrección es una manifestación que debe experimentarse en nuestras vidas hoy. Y si ese poder está actuando en la iglesia, en los hijos de Dios el día de hoy, ese poder, dice la Biblia, cuando yo vaya a verlos, les daré pruebas de ese poder. O sea, ahora ya no nos pueden percibir como débiles, ¿sí? Como pobres, como ignorantes, sino ese poder se traduce en sabiduría por el Espíritu, ¿sí? Puede traducirse en poder, porque el reino de los cielos es poder de Dios, y puede manifestarse en riquezas, porque nosotros fuimos bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Qué maravilloso. Por eso dice Pablo, les daremos pruebas de ese poder. Hoy el mundo que nos consideraba lo que ya dijimos, ¿sí? Ignorantes, débiles y pobres, necesita ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hoy los hijos de Dios debemos salir a la luz, ¿sí? Aún en medio de la pandemia y en medio de cualquier situación, la iglesia tiene demostraciones, tiene las pruebas fehacientes del poder de Dios que está manifestado en cada uno de nosotros. Así que qué glorioso esta palabra el día de hoy. Y dice el apóstol Santiago, dice en el capítulo 2, verso 5, escuchen, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Dice el verso 5. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo? A los débiles, a los ignorantes, a los que el mundo consideraba nada, para ser ricos en fe. Si te veían así, o si nos veían así, hermanos, es porque Dios quería que nosotros heredáramos. Y hoy hemos heredado el reino de Dios. Hoy el reino de Dios para nosotros dejó de ser una promesa. Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces hoy la iglesia debe tener claro que el reino de los cielos no es que esté entre nosotros de esa manera, sino hoy el reino de los cielos está
entre nosotros, está en nuestro interior. El reino de los cielos hoy ha dejado de ser una doctrina, hoy es una manera de vivir. Por eso dice el apóstol Pablo, cambien su manera de pensar y entonces cambiará su manera de vivir. El reino de los cielos no es un alarde, no, para nosotros es nuestra vida. Y por eso dice la palabra, ¿no son ellos los que heredan el reino de Dios? Hermanos, usted y yo somos herederos del reino de Dios. ¿Sí? Eso que antes fue una promesa que fue anunciado por los profetas y que Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo, el reino de los cielos está entre nosotros. Ya no era un acercamiento, era una realidad. Y el culmen fue la resurrección de Cristo. Por eso dice la palabra, no son ellos los que heredan el reino que Dios prometió a quienes lo aman. Hermano, ese reino para usted y para mí ya no son una promesa, son una realidad de vida. Son una realidad de vida y por eso Dios ha transformado nuestras vidas de una manera gloriosa a pesar de las situaciones y de las adversidades. El reino de Dios prevalece sobre toda circunstancia y sobre toda adversidad que uno pueda tener en la vida. Porque el reino de los cielos es cuestión de poder. Así que usted y yo ya no tenemos promesa del reino, heredamos el reino. Dice en Efesios capítulo 2, verso 10, escuche cómo dice, pues somos la obra maestra de Dios. Grábese esto. O si usted puede, repítalo conmigo. Si quiere, lo repetimos en primera persona. Pues soy la obra maestra de Dios. Él me creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que yo haga las cosas buenas que preparó para mí desde tiempos atrás. Qué hermoso poder decir esto en primera persona. Yo soy la obra maestra de Dios. Él me creó de nuevo, o sea, Él me hizo de nuevo. Yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo el pecado y lo que yo pude, usted y yo pudimos haber hecho, eso, Señor, ya lo perdonó. Dice Colosenses que fue cancelado, el documento que nos era contrario lo clavó en la cruz. Hoy ya no existe de manera legal algo con el cual el acusador nos pueda pasar las facturas. En Guatemala decimos, estoy pagando los elotes que me comí. No, eso es todo lo que se refiere al pecado fue resuelto y fue pagado. Y ya no hay quien me acuse hoy, porque hoy yo soy la obra maestra de Dios. Él me creó de nuevo en Cristo Jesús. Somos nueva creación. Todo en nuestra vida es nuevo. Porque dice la palabra, a fin de que usted y yo hagamos. Esta es la parte que nos corresponde. Las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Hermanos, hay cosas buenas, hay un proyecto glorioso preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Hoy usted y yo tenemos la responsabilidad de ocuparnos en la tarea que Dios nos asignó. En el propósito de Dios nos ocupamos en nuestras cosas, pero no, si hay algo importante hoy es el propósito de Dios en nuestra vida. Aunque sea llamado ridículo, aunque sea visto desde una perspectiva de debilidad, de pobreza, de ignorancia, al final usted y yo sabemos que nosotros heredamos el reino, somos herederos del reino de Dios, somos la obra maestra de Dios, somos como dice, la joya de la corona, ¿sí? Somos lo más precioso que Dios hizo. Pero aunque seamos, oiga esto, por favor,
El hecho de que usted y yo seamos la obra maestra de Dios no significa que no tengamos un proyecto de Dios asignado en nuestra vida. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Sí, usted y yo fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús. Y fuimos creados de nuevo, como la palabra de Dios dice, a fin de que hagamos, o sea, el fin de que seamos la obra maestra de Dios y que hayamos sido creados de nuevo en Cristo Jesús. El fin es de que hagamos las cosas buenas que Dios preparó para nosotros tiempos atrás. Hay un proyecto glorioso, hay un plan en Cristo en nuestra vida, y hoy la iglesia no puede negociar esto. Esto no es una opción, ¿sí? Esto no es una sugerencia. Esto es el plan de Dios en nuestra vida. Hermanos, aunque se vean levantadas las restricciones y aunque, hermanos, o no se levanten algunas, hay un propósito de Dios. Usted y yo hoy no podemos dejar de hacer ese propósito. Así que, hermanos, bendecidos con toda bendición, quiero recordarles la última parte de este verso. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Usted y yo nos vamos a ocupar de lo que Dios nos preparó, de esa obra, ¿sí? No de lo que yo puedo o de lo que yo siento en mi corazón hacer. No, esto no es algo que yo lo siento, no siento, hermano, no me nace, no, ¿sí? Dios no me lo pone, no. Esto no es una opción. A fin, dice la palabra, oiga esto, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Así que hoy nos vamos a ocupar de lo que Dios nos preparó, de las obras buenas que fueron preparadas tiempos atrás para nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por todo lo maravilloso que has hecho en Cristo. Señor, aunque parecía que nuestra vida o que nosotros éramos débiles, ignorantes, pobres, lo que tú hiciste en la cruz y en la resurrección cambió todo el entorno de nuestra vida. Hoy nosotros somos bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Nada nos falta. Tenemos todo para la vida y la piedad. Tú nos creaste de nuevo en Cristo Jesús. Así es. Nosotros somos la obra maestra tuya, a fin de que hoy hagamos las cosas buenas que tú preparaste para nosotros tiempos atrás. En el nombre de Cristo Jesús, gracias hoy por cada uno de mis hermanos para que puedan entender esta palabra maravillosa que está revelada aquí en la Escritura. En el nombre de Cristo, gracias te damos. A la distancia, cada uno de estos hijos tuyos son bendecidos con toda bendición en Cristo en los lugares celestiales. Señor, gracias que la iglesia se ocupe de las cosas buenas que fueron preparadas para nosotros desde tiempos atrás. Antes de la fundación del mundo ya teníamos una asignación. Esto no es ahora, ya nos fue asignado. Aún antes de ser creada la tierra, ya teníamos una misión, un propósito en esta tierra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendecidos hermanos con toda bendición.